Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque en esta tarde también podemos de nuevo abrirla. Queremos, Señor, buscar en ti y en tu palabra no solamente firmeza en nuestra fe, que está depositada nada menos que en ti. Queremos, Señor, no solamente crecer en ella, sino también ayudar a otras personas a que descubran que en ti hay la verdadera luz, la verdadera libertad y la salvación y vida eterna. Por eso, Señor, ayúdanos ahora al abrir y meditar en ella, que tú nos inspires, tanto a mí de una manera personal como a todos los hermanos, a entenderla y a aplicarla en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bien, como decía, el martes pasado empezamos esta serie una breve serie, sobre una aproximación a doctrinas falsas, y voy a hacer primero un pequeño repaso recordando 4 cosas. Decía el apóstol Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso en 1 de Pedro, es un pasaje conocido, 1 de Pedro 3:15. También el apóstol Pablo decía que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Y el propio Señor Jesús decía: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y estas palabras proféticas de diferentes siervos del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, vemos que se ha cumplido a lo largo de la historia del cristianismo, pero se están cumpliendo también de una manera muy clara en los últimos tiempos, y especialmente yo diría que en los 200 últimos años, con el surgimiento de muchas doctrinas falsas. El otro día hablamos un poco del concepto de religión. La palabra religión, que viene del latín religare, en esencia significa ligarse, atarse nuevamente. Todos los hombres somos religiosos, incluso los ateos. En otras palabras, cuando digo somos religiosos, es que nos unimos, nos ligamos, nos atamos a un credo, a una creencia, sea religiosa, sea ética, sea más o menos divina, sea más o menos filosófica. Nos atamos a costumbres y a normas, y en un sentido, por eso decimos, y esto suena un poco raro, ¿verdad?, que los evangélicos también estamos atados, ligados a una religión, pero lógicamente a una religión basada especialmente a una relación personal con el Señor, con Dios. Decíamos que en la palabra de Dios encontramos un texto en Santiago que nos dice que es la única vez que leemos esta palabra, religión. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos habla de una práctica, de hacer religión, una práctica de misericordia y también una práctica de una conducta sin pecado. Nos habla, por lo tanto, de obras buenas hacia el prójimo, pero también nos habla de un estilo de vida limpio delante de Dios. Y a eso Santiago le llama religión. Pues practiquemos esa religión
entendiendo como esa relación con Dios y con el prójimo. Ahora bien, una de las estrategias bien ejecutadas, perfectamente ejecutadas por el diablo y todos sus secuaces, sus ángeles, los ángeles caídos, ya que no pueden destruir la Biblia, porque es un hecho, porque es una realidad, porque está implantada en millones de personas, lo que sí hace Satanás es precisamente desacreditar la Biblia, retorcerla, desfigurarla, esconder las verdades, torcerlas, y de ahí es de donde surgen precisamente las sectas. Pablo, también en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, que además es que este versículo va clavado con lo que vamos a ver a continuación. Si un ángel del cielo os anunciáremos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Es cierto que los seguidores de Jesús, en un principio, por los propios judíos, consideraban a los discípulos, a los seguidores de Jesús, como una secta. Incluso a los primeros cristianos les llamaban no cristianos, sino los del camino, aquella secta, los del camino. Pero una secta o esas doctrinas falsas realmente es una corrupción o es una perversión del verdadero cristianismo, al que se le ha imputado, manipulado algunas doctrinas vitales donde se les exige a los seguidores una devoción especial, o bien hacia el líder, o hacia un grupo religioso, o hacia una estructura. Es lo que se suele exigir a una secta. Y como decía al principio, pues realmente las sectas pseudo-cristianas, incluso que utilizan el adjetivo de cristiano, apenas tienen 200 años o menos. ¿Qué ocurre con las sectas? Pues que Jesús, sobre todo, una de las cosas más destacables es que Jesús no es el centro de su atención. Le quitan todo valor divino, real. Pablo decía que si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, es que bien lo toleráis. Le estaba dando caña al propio, a los corintios, a los cristianos corintios, porque algunos de ellos se estaban desviando. También las sectas tienen otra autoridad distinta a la Biblia. La usan como una muletilla en muchos casos, pero tienen otros libros que son la base de su obediencia. Hacen uso exclusivo de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. Y tenemos pruebas o ejemplos, ¿no?, como los testigos de Jehová o los mormones, que vamos a ver de aquí a unos momentos. Acabábamos esa presentación más o menos recordando algo importante. Una media verdad es peor que una mentira completa. Y muchas veces lo que se está haciendo es utilizando medias verdades para seducir a las personas. Y eso es mucho más engañoso, mucho más terrible. De manera oculta, así que en este rato vamos a acercarnos un poquito a una de estas doctrinas falsas que seguramente que habéis tenido alguna vez algún contacto o habéis conocido. Hablamos ya desde un principio que respeto 100% siempre por las personas, que Dios ama al pecador, de los cuales nosotros lo somos, pecadores redimidos, pecadores regenerados, y que por lo tanto hablar de otras personas es hablar con todo el sumo respeto
pero es evidente que hemos de denunciar aquellas doctrinas o aquellas creencias que, teniendo una imagen de cristianismo, están realmente seduciendo a miles y millones de personas a lo largo de la historia. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de los santos de los últimos días. ¿Os suena? ¿Habéis oído alguna vez? ¿Habéis visto? O llamados también los mormones. Con una buena ropa, con unos buenos modales, llegan y te hablan de su nueva revelación. Se presentan como cristianos. El título que tienen es este: la Iglesia, dice en otro pasaje, en otro titular, la Iglesia cristiana de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dice, se presentan, normalmente suelen ser misioneros, en su mayoría, los que hacen este trabajo de presentación, usan una terminología, palabras cristianas. De esta manera engañan, presentan sus enseñanzas, abren así un camino para después llevar a las personas a creer en lo que ellos creen. Así que usan la Biblia solo para comenzar, para iniciar el contacto, y después pasan directamente al libro de Mormón. Luego hablaremos de eso. Vamos a hacer un poco una introducción para que nos suene un poco el personaje. Joseph Smith, o José Smith, este hombre en el año más o menos 1820 y algo, 23, se calcula, dijo tener este hombre una aparición, un hombre joven en aquella época, la aparición de un mensajero enviado de parte de Dios, un ángel que llamaron el ángel Moroni, de ahí viene Mormón. El ángel Moroni dijo que había depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una revelación de antiguos habitantes del continente americano. Esta revelación, José Smith vivía allí en Estados Unidos. Nació José Smith en una familia pobre en 1805 en el estado de Vermont, en Nueva York. Durante los años 20 de ese siglo, 1820 y algo así, hubo un gran movimiento espiritual de avivamiento en el estado de Nueva York. Y este joven, porque era un hombre joven, realmente, luego veréis, murió muy joven, se fue a orar al bosque, y cuando dice que estaba preguntándole a Dios a qué iglesia se tenía que unir, porque había todo ese movimiento espiritual, y aquellos ángeles, según él, le dijo que no fuera a ninguna de las iglesias y que esperase una revelación, porque el Evangelio de Cristo iba a ser restaurado en breve. Eso es lo que le dijeron aquellos ángeles. Posteriormente tuvo aquella revelación, según él, y se trasladó a otro estado, y allí es cuando formó en Ohio, formó lo que fue la primera colonia mormona. Pensad que este hombre, José Smith, fue muerto a tiros por un linchamiento, fue llevado a la cárcel, personas que estaban muy disgustadas con él por todas sus actuaciones, tanto en el ámbito ético, religioso como moral, y hubo un linchamiento y lo mataron a tiros. Él se estuvo defendiendo también con revólver ante esas 200 personas que le estaban atacando. Bien, la Iglesia, vivió 39 años o algo así, un hombre joven. La Iglesia mormona, con su sede central en el estado de Utah. Utah es uno de los estados en Estados Unidos que realmente es como si fuera el Vaticano de la Iglesia mormona. Allí se calcula, no solo allí, sino en todo el mundo, que hay unos 4 millones de practicantes de mormones. Según sus propios datos, no hace mucho tiempo
aquí en Tarragona se inauguró un templo mormón reuniendo a los 400, más o menos 400 miembros, según ellos, que hay en la provincia de Tarragona. Ahora, os quiero mostrar algunas cosas, simplemente por curiosidad. Seguramente habréis visto algún templo, por ejemplo, no hace mucho, quizá, no sé, hace 3 o 4 años, en Vilafranca construyeron un templo mormón que tiene estas características. Si veis por internet, estaréis viendo que todos tienen más o menos estas características. También una torre, y arriba de la torre un pináculo, y también en muchos casos arriba del pináculo una imagen como si fuera un ángel con una trompeta. Pero no todo es así. En Estados Unidos especialmente hay grandes edificios que albergan reuniones bien grandes, y hace ya muchos años, hace más de 35 años, tuve la oportunidad, me invitaron para visitar este templo mormón en Mesa. Mesa es una ciudad en Arizona. Fue una experiencia que la recuerdo de manera muy curiosa. No te dejan entrar a todas partes, por supuesto, pero sí que tenían una sala como si fuera un tour turístico, con diferentes espacios donde te podías sentar, y entonces se iba explicando la historia de José Smith y del inicio de la Iglesia mormona. Hay otros lugares que no son accesibles, pero hay algunos que sí que dejan por lo menos fotografiar. ¿Veis? Esto es el interior, algunas salas del interior de este templo de Mesa. Hay toda clase de lujos, ¿no? Aquí a lo mejor no podéis apreciar, pero es un lugar, por lo menos lo visible. Hay otras partes que no permiten, aquellos que no son mormones no les permiten acceder. Son lugares de culto, y en el que hay diferentes salas y diferentes lugares. También tienen su baptisterio en una sala aparte. Normalmente en todos los templos tienen un baptisterio para celebrar el bautismo. Por cierto, el bautismo lo celebran a partir de los 8 años, no reconociendo el pecado original. Tiene otro significado que tampoco vamos a entrar en detalles. Bueno, esto es por tener una pequeña imagen de lo importante que es para ellos tener un templo que sea visible, que tenga unas características. Por cierto, el templo de Tarragona, pues lógicamente fue inaugurado con la presencia de autoridades, también de aquí de Cataluña, del ayuntamiento, e intentan ganarse, por supuesto, el favor también de las autoridades, ofreciendo, por ejemplo, alimentos y cosas así, incluso a Cáritas, que no deja de ser algo curioso. ¿Cuál es su base, donde ponen el énfasis en sus creencias? Es cierto, por un lado está la Biblia, pero dicen de manera desde sus artículos de fe, que fueron ya claramente expuestos hace más de 200 años, dicen que creemos que la Biblia es la palabra de Dios siempre que esté traducida correctamente. Así lo dicen, claramente. Con lo cual, esa traducción correctamente queda muy a decisión de aquellos que la quieren interpretar. Por consiguiente, los mormones confían más en sus otros libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación. La Biblia ha sido contaminada, pero sus libros se han librado de la contaminación. ¿Y cuáles son sus otros libros? Bueno, el libro por excelencia es el libro de Mormón. El libro de Mormón
es un supuesto relato de los habitantes del continente americano a quienes Cristo se apareció. Hablan de una aparición de Cristo a los indios después de su resurrección, y según ellos explican en la historia, en su propia historia, que fue precisamente, se apareció a unos indios que eran descendientes de los judíos que habían ido al continente americano, que salieron de Jerusalén con su familia, cruzaron el Pacífico y llegaron hasta Estados Unidos. Es la historia que ellos explican. A esos indios procedentes de Jerusalén, es a ellos a los que se le apareció Jesús. En realidad, en 1812, un expastor o pastor presbiteriano protestante llamado Salomón Spalding escribió una historia ficticia sobre los indios de América, y tenía como referencia un poco la Biblia, y estuvo escribiendo toda una historia muy ficticia, y ese libro nunca llegó a publicarse. Pero, pasados los años, otro pastor bautista, Sidney Rigdon, retomó este libro y juntamente con José Smith, pues establecieron lo que es la teología, la doctrina de la Iglesia mormona. El libro de Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas por su supuesto autor, según ellos, en el año 420 a.C. O sea, hay contenidos en el libro de Mormón que no cuajan o no coordinan con las fechas. Hay muchos aspectos. Ninguna de las ciudades que se mencionan en el libro de Mormón se han localizado. Sabemos que cogemos el libro de la Biblia y podemos localizar muchísimos de los lugares que se citan, sabemos dónde están. Pero ciudades que se mencionan en el libro de Mormón no aparecen por ningún sitio. Tampoco se han hallado ni documentos ni ejemplares antiguos del libro de Mormón. No se ha encontrado tampoco ningún indicio de antiguos habitantes que tuvieran creencias hebreas allí en América, entre los indios. Tampoco se ha descubierto ningún indicio de que estos descendientes, los lamaitas, fuesen realmente los descendientes de los indios americanos. No se han hallado documentos, o sea, no hay nada que acredite el contenido del libro del Mormón. Hay otros dos libros para ellos muy importantes, que es La Doctrina y los Pactos. Contiene una colección, este libro de La Doctrina y los Pactos, contiene una colección de revelaciones mesiánicas y modernas, o sea, muchas falsas predicciones del final de los tiempos, que han dado fechas y, por supuesto, no se han cumplido. Ni tampoco en las revelaciones que aparecen en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Pero hay otro gran libro para ellos, que es La Perla, le llaman La Perla de Gran Precio. La Perla de Gran Precio. Allí aparecen doctrinas y enseñanzas, dice, según ellos, que faltaron en la Biblia, que como no estaban en la Biblia, tuvieron que añadir. Y entre ellas, pues, por ejemplo, otra interpretación de la creación del mundo. Según Smith, Dios le mandó este otro libro, se lo mandó como unas mantas, envolviendo a unas momias que él compró, que estaban escritas por estos escritos egipcios. Ya en 1967, de manera científica y bien comprobada, arqueólogos y egiptólogos tuvieron la posibilidad de verificar estas famosas mantas o copias de estos rollos, eran copias, y su veredicto fue que ni una sola palabra de la supuesta traducción de Smith tenía la menor
semejanza con el contenido del documento, que en realidad era una copia de lo que es muy conocido en Egipto, el libro de los muertos, de los egipcios, es decir, tradiciones y costumbres de la religión egipcia. Bueno, hay muchas cositas de esto, no quiero cansaros, pero ¿qué es lo que creen? ¿Cuáles son sus doctrinas? Rápidamente, vamos a ver 4 cosas rápidamente. Una de ellas, que Dios es un hombre, es un hombre exaltado a la gloria, que teniendo un cuerpo físico con miembros y pasiones, este Dios fue niño, murió y resucitó con sus esposas, por su mucho trabajo y aplicación, finalmente llegó a ser Dios. Y hoy sigue teniendo hijos espirituales. Los mormones creen que ellos llegarán a ser también dioses con sus esposas por buenas y aplicadas vidas, por haber llevado una vida y conducta ejemplar. Después seguirán teniendo hijos, que nacerán, estos hijos en su reino, nacerán como humanos para después ellos también ser dioses. Dice esto, escribiendo palabras textuales de José Smith: y vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho todos los dioses antes que ustedes. Para ellos Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo. Y Jesús es el único sexualmente engendrado por Él, por Dios mismo, en la tierra. Por lo tanto, creen que María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. Satanás es un espíritu puro, según ellos, hermano de Jesús. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al plan de salvación de Jesús. El pecado de Adán fue una bendición, no una maldición. ¿Y la salvación? La salvación, textualmente, uno de los presidentes que han presidido durante estos años, casi 2 siglos, decía: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas, bajo la aprobación de José Smith. La senda recta, el camino estrecho, se encuentra solamente a través del matrimonio celestial. La vida eterna no puede ser alcanzada en ninguna otra manera. Para los mormones no existe el infierno ni el paraíso. Todos ellos, según ellos, pueden caer en cada uno de estos 3 reinos. Por un lado, el reino celestial, todos los que llegan a ser dioses, como he dicho antes. El reino terrenal, que es un grado secundario al del cielo, y luego lo que llaman el reino celestial, para todos aquellos, un espacio, un reino para todos aquellos que no hayan recibido el testimonio. Bien, hay muchas otras barbaridades. Jesús tuvo muchas mujeres. Según ellos, para Jesús poder llegar a ser a Dios tenía que tener muchas mujeres, como Jesús, según ellos, tuvo con Marta, María y otras, con las que tuvo hijos, con todas. Según ellos, la boda de Caná fue la boda de Jesús. José Smith tuvo unas 40 mujeres. Sabéis, hace ya más de 100 años que, sobre todo por las leyes, y especialmente en Estados Unidos, que es donde tiene su mayor eco, la poligamia no solamente no está permitida, sino que fue perseguida. Y recondujeron y reconducen hoy en día y justifican
por ejemplo, el hecho de que José Smith tuviera 40 mujeres, diciendo pues que solamente compartía la cama con una de ellas, una tal Emma, pero oficialmente y pensando en el futuro, su futuro eterno, estaba casado con otras 40. Es cierto que hoy en día hay facciones o grupos dentro de lo que es la Iglesia mormona que son disidentes de la línea oficial y que efectivamente todavía practican la poligamia, teniendo diferentes mujeres. Seguramente que a veces habréis visto alguna película o algo sobre esto, ¿no? Bien, así es una tras otra historia. Tengo aquí conmigo la declaración, sus artículos de fe. Hay muchas cosas que nos sorprenderían porque no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Nosotros conocemos bastante de la palabra del Señor y vemos que esto no cuadra en absoluto. Solamente quiero mencionar 3 pasajes bíblicos que nos centran y de alguna manera nos ponen en advertencia sobre doctrinas falsas como estas. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 8. Os invito a ir, hermanos, vamos a ver solamente, a leer prácticamente, leer, ni siquiera comentar. 3 pasajes. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 18. La Biblia dice que no solo Jesús no es solo otro o uno más de los hijos de Dios, como presupone el mormonismo, sino que es Dios hecho hombre, ¿verdad? Leemos. Él es, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Biblia también dice claramente que no habíamos nacido como hijos de Dios en el cielo, como pretenden, ni que somos hijos de imaginarios dioses, sino que recibimos la salvación y la redención no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Efesios, otro pasaje bien conocido, Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículos, leemos desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Repito otra vez, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los mormones y sus profecías no se han cumplido ni se cumplirán. La Biblia dice en Deuteronomio 18:22 que el profeta debe ser probado. Y han habido tantas pruebas de la falsedad. Dice Deuteronomio que si el profeta hablare en nombre de Jehová, del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Y de nuevo se cumple este pasaje en una de las tantas doctrinas falsas. Y acabamos. El apóstol Pablo recibió un encargo que ha trascendido a la historia y a la humanidad. Lo que dice en estas palabras Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9, viene a ser como un sello con el que nos identificamos nosotros y que nos enfoca bien dónde y cuál ha de ser el centro de nuestra adoración y de nuestra predicación, que es la de Cristo. Dice Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre todos los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, absolutamente de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, el tiempo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y toda esa revelación ya se ha dado, en Cristo ya se ha recibido. Y bueno, os acordáis, ¿no?, cuando acaba Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Si alguno, versículo 19, estoy leyendo al final de Apocalipsis, si alguno quitare de estas palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bien, hermanos, es una aproximación a una doctrina falsa. Podemos hablar más sobre esto. Hay mucho detrás, ¿verdad?, como esta y como tantas otras. Pero lo importante, ¿cuál es? Que pongamos nuestra atención en la persona de Cristo, en su palabra, y que fuera de su palabra todos son maquinaciones humanas y todos son interpretaciones que conducen nada más y nada menos que a la condenación eterna. Que el Señor nos ayude. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?